Bienvenidos y bienvenidas a Responsables. Ya saben que este es su podcast que los recibe con mucho amor y cariño y que hacemos con muchísimo amor también para todas y todos ustedes. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast. Y bueno, finalmente decirles que últimamente han notado un poco de ausencia, de repente hacen falta episodios. Bueno, pues traemos un flujo muy interesante de trabajo personal, entonces a veces es un poco complicado, pero nunca fallamos. Entonces, pues bueno, ya saben que nos pueden encontrar en redes como Estefano DGH o Responsables Podcast, a mí en TikTok y en Instagram, y a Responsables en YouTube, ¿sale? Y recuerden darle suscribir, dejar un comentario, darle a la campanita en YouTube, reproducirnos por ahí, que también nos ayuda mucho a crecer. Y bueno, también en cualquiera de tus plataformas favoritas, por favor déjanos un review, déjanos un comentario, que finalmente eso siempre nos ayuda muchísimo a todas y a todos en este podcast. Entonces, pues bueno, vamos a platicar del tema de hoy. Y hoy quiero comentarte de un tema que estuve pensando y que creo que es importante que platiquemos, dado que pues este podcast lleva ese nombre que es Responsables. Quiero contarte acerca de un tema que es muy interesante, que se llama, digamos que vamos a ponerle las zonas o las fases de la responsabilidad, ¿no? Y vamos a hablar primero de lo negativo, ¿sale? De lo complicado. Y eso se llama la zona de victimismo o la zona de víctimas. Y esa zona es natural, la mayoría de todos y todas vivimos dentro de esa zona y simplemente hace falta un poquito de conciencia y un poquito de trabajo personal para poder salir de ella. Y el nivel más bajo, el que te puedo decir que es el peor, es el nivel dentro de la zona de victimismo, que es la inconsciencia. Y esto es realmente pensar ilógicamente, decir que cosas que realmente nos tenemos que hacer responsables nos preguntamos de manera ilógica, como por ejemplo en la responsabilidad afectiva, ¿de qué sirve que sea fiel? En la agresividad, ¿de verdad está mal que sea agresivo y que me ande peleando con todo mundo? En la tristeza, ¿de verdad hay algo de malo que esté siempre triste, que esté siempre deprimido, que no quiera hacer nada? Es este nivel en donde realmente hasta en la forma en la que nos preguntamos es ilógica, es irracional. Y esto no está mal, simplemente es el nivel más básico de irresponsabilidad que existe, donde la gente está en una zona de victimismo terriblemente fuerte. Y sí es importante que podamos de alguna u otra manera darnos cuenta que si estamos en ese nivel, primero lo que tenemos que hacer es obviamente y evidentemente tomar conciencia. Y para tomar conciencia, bueno, tenemos que empezar a hacer un proceso personal, ya sea de diario, de terapia, de coaching, de lo que tú quieras, pero donde verdaderamente empieces a tomar en cuenta y a darte cuenta de que estás en una zona muy irresponsable. Luego de ahí decimos, bueno, ok, ya me di cuenta que estoy mal, ya me di cuenta que ser infiel es malo, que ser agresivo es malo, que, no es malo, que no estoy haciendo nada con mi vida estando en esta posición. Pero aquí entra otro nivel, que es el nivel de culpa. Y este también es importante que lo definamos. Es cuando nos damos cuenta que sí, hay algo que no está funcionando de manera adecuada en nuestra vida, pero no me voy a hacer responsable de eso. Es decir, pero es que mi esposa o mi novia o mi novio o mi novia o mi esposo me trata mal, también fue infiel, es venganza. Híjole, es que sí, yo sé que soy mecha corta, pero la gente de allá afuera pues es muy inconsciente, no respeta que yo sea mecha corta. Entonces ya nos dimos cuenta de que algo no está funcionando de manera correcta, pero ahora nos damos cuenta o nos queremos dar cuenta a través de culpar a los demás, de deshacernos de la responsabilidad, de darnos cuenta que debemos de hacer algo para cambiar el estado en el que estamos viviendo y lo depositamos en los demás. Y aquí ya estamos un poquito más hacia adelante, sin embargo, esto es muy importante. Y aquí yo me atrevería a decir que en esta zona la mayoría de las personas que realmente no hacen un trabajo consciente están en esta zona de victimismo, de culpa, de decir, ¿sabes qué? Creo y considero que los demás son
totalmente responsables de la miseria que estoy viviendo. Entonces, aquí es muy importante que nos demos cuenta que finalmente si estamos en esta zona culpando a los demás, señalando a los demás, responsabilizando a los demás de nuestra infelicidad, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces salgamos de esta zona de culpa. Ok, ya superé la parte de la inconsciencia, de la culpabilidad. Ahora voy a un nivel un poquito más complejo y alto en la zona de victimismo. Y son las excusas. No tengo tiempo para cambiar, no tengo dinero, es que mi familia no me apoya, es que, tengo mucho trabajo ahorita para hacer cambios personales. Es que yo siempre he sido así, ¿por qué tendría que cambiar ahora? Es en este momento en el que nos damos cuenta que ser inconscientes ya no nos funciona, culpar a los demás no es la vía, pero sí decir una excusa probablemente bien pensada, probablemente muy bien diseñada o muy estúpida, pero es una excusa. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que, voy a poner un ejemplo burdo que no tiene nada que ver con lo emocional, pero en el deporte, en el físico, cuando estamos intentando cambiar nuestro físico, aquí es donde mucha gente se estanca. En estas excusas de no tengo tiempo, de no tengo dinero, de no tengo nadie que me acompañe. O sea, es cuando nos damos cuenta que somos completamente responsables de nuestra miseria, pero aún así no tenemos todavía la capacidad y la reflexionalidad y la claridad y la templeza para hacer algo a cambio. Entonces nos estancamos en esta área que son las excusas. Y luego, el último nivel de la zona roja, de la zona de víctima, es el esperar y desear. Entonces ya nos dimos cuenta que no sirve ser inconscientes, que no nos sirve culpar, que no nos sirven las excusas. Entonces aquí nos esperamos y deseamos que un milagro suceda. Y bueno, a lo mejor con la edad voy a cambiar. Probablemente si dejo de estar con esa persona, si me pone el cuerno se va a ir y entonces yo voy a ser mejor. O el día de mañana voy a tener un mejor trabajo. Es como echar nuestra suerte a que algo suceda y quedarnos sentados sin mover nada. Porque ya nos dimos cuenta que ser inconscientes, que culpabilizar, que poner excusas no funciona. Entonces lo dejamos a la magia. Estas 4 son las zonas rojas o las red flags, por así decírtelo, de la irresponsabilidad, de ser una persona irresponsable. Cuando estamos viviendo en una de esas 4 fases. Entonces, mi querida y mi querido responsable, te invito a que reflexiones y a que te des cuenta que si en alguna problemática de tu vida que te esté costando muchísimo hacerte cargo y estés viviendo en una de estas, no hay más que el resultado de ser irresponsable. Y no te lo digo de manera inadecuada, sino te digo en la manera en la que debes de empezar a hacerte cargo de ti. Y ahora, pasamos a la zona verde. Pasamos que cuando ya pasamos el proceso de la victimización, ahora empezamos a hacernos protagonistas, a hacernos responsables de nosotros mismos. Y la primera es que comenzamos a reconocer la realidad. Nos damos cuenta que necesitamos empezar a hacer cambios en nosotros mismos. Tengo que dejar de beber, tengo que dejar de pelearme con todo el mundo en la calle, tengo que ser más cariñoso en mi relación de pareja, tengo que ponerle más empeño a mi trabajo. Es cuando nos empezamos a dar cuenta que no hay ninguna razón justificada para darnos cuenta que la miseria que estamos viviendo no es más que nuestra responsabilidad. Una vez que pasamos de esta parte de reconocer la realidad, empezamos a hacer estos compromisos internos. Es cuando nos damos cuenta que, ya reconocí que está mal, ya reconocí que mi abuso al alcohol es malo. Entonces voy a hacer un compromiso, voy a empezar a ir a terapia. Voy a empezar a ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Voy a comenzar a cambiar mis amistades. Voy a empezar a divertirme sin necesidad de inducirme o de ingerir sustancias. Entonces ahí es cuando empezamos a comprometernos con nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que la realidad es pésima, es difícil, pero que nosotros tenemos mucho del control en nuestras manos y que a partir de un compromiso, de un contrato interno, nos podemos dar cuenta que podemos cambiar. Después del compromiso viene automáticamente la búsqueda de soluciones. Es cuando nos damos cuenta este es mi compromiso, dejar de tomar. Ahora empiezo a darme cuenta que ir al grupo de Alcohólicos Anónimos, que
ir a terapia, que tal vez ir al psiquiatra, que empezar a hacer ejercicio, que cambiar mi alimentación, cambiar mis amistades, es cuando empiezo ya ahora sí a hacerme completamente responsable, a dejarme de culpar, a dejar de poner excusas, a dejar de esperar y desear que una cosa suceda fuera de mi fuerza, de mi control, y empiezo a buscar soluciones. Y por último, cuando ya estamos en la cúspide de la responsabilidad, es el actuar con determinación. Es cuando digo, ya estoy haciendo cambios. Es cuando ya estoy ahí, cuando ya estoy sintiendo el efecto de la responsabilidad en mí. Es cuando empiezo a actuar con determinación y con claridad y con justicia y con templeza y todo lo que sabemos que manejamos aquí. Entonces, hablando de esta escalada simétrica de la irresponsabilidad y de la responsabilidad, es un proceso. Y como todo proceso, tenemos que pasar todas las fases para darnos cuenta que estamos mejorando, que estamos ampliando nuestra capacidad y nuestra forma de ser mejores. Entonces, mi querido y mi querido responsable, te voy a repetir esta cadena o este proceso de irresponsabilidad. Vamos a la zona del victimismo. La inconsciencia, la culpabilización, las excusas y el esperar y desear. Y luego cuando pasamos a la zona verde, a la zona de responsabilidades, comenzamos reconociendo la realidad, comenzamos comprometiéndonos, luego pasamos a la búsqueda de soluciones y luego a la actuación con determinación. Entonces, mi querido y mi querido responsable, ya sabes que esto es un proceso y que como todo proceso necesita la integración de diferentes factores externos para que el proceso funcione. Y para que de alguna u otra forma nosotros podamos salir adelante y ser mejores a través de un proceso de mejora continua. Te quiero mucho, mi querido y mi querido responsable. Te admiro, te respeto y sabes que esto es para ti. También decirte que llevamos 3 años con este podcast, entonces aplausitos para todas y todos los que han estado desde el principio y los que no, también muchas gracias por estar aquí. Sé que han sido tiempos difíciles, sé que no he podido estar completamente al 100 con este proyecto, porque estoy haciendo otros proyectos en mi vida, pero no lo voy a abandonar y mucho menos voy a dejar de pensar en ti y de traerte todo el contenido que sea necesario para ser mejor cada día. Te quiero, te respeto, te admiro y te agradezco por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana, responsable. Gracias, bye bye.